Buenas tardes, les vamos a hablar sobre la dilatación y la contracción térmica y su relación con los materiales constructivos. Nuestro grupo está conformado por María Isabel Valverde, Juan Esteban Valencia, Cristian Camilo Sepúlveda y mi persona Alicia Elena Arzate. Dilatación térmica. La dilatación térmica es el aumento de la longitud, el volumen o alguna otra dimensión métrica que puede llegar a sufrir un cuerpo físico debido al aumento de temperatura por cualquier medio. Esto puede darse por calor natural o debido a una intervención del hombre. Un ejemplo de esto podría ser la posibilidad de que un vaso estalle al echarle agua muy caliente. Contracción térmica. Esto sería lo contrario, lo opuesto a lo que es la dilatación térmica, que en vez de darse un aumento del volumen, se da una disminución de dimensiones métricas por el decrecimiento de la temperatura. Un ejemplo de un material susceptible a la contracción y la dilatación térmica podrían ser las baldosas de cerámica, ya que podrían tener la acción de contraerse por el frío. Bueno, ahora yo les voy a explicar lo que son los tipos de dilatación, empezando con la dilatación lineal. Prácticamente la dilatación lineal es donde tenemos una varilla a la cual se le aplica una temperatura mayor o menor y su longitud va a cambiar. Si la temperatura es mayor, entonces la longitud va a aumentar. Si la temperatura es menor, entonces la longitud va a disminuir. Listo. Y para esto, pues lo que hacemos es con una fórmula para hallar prácticamente la longitud final de la varilla en caso. Entonces, tenemos una varilla de una longitud inicial con una temperatura inicial, la cual le aplicamos una temperatura y queda con una longitud, que es la que vamos a hallar, y una temperatura final, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hallar es el incremento de longitud, que se representa de esta forma. El incremento de longitud es el cambio de longitud que tuvo desde la inicial hasta la final, que esa se halla de la siguiente fórmula. Entonces tenemos lo que es el coeficiente de dilatación lineal, que este valor normalmente depende de cada material. El metal tiene alguno, la madera tiene otro, dependiendo del material, este valor cambia. Esto lo multiplicamos por la longitud inicial por la, la diferencia de temperatura o, bueno, sí, el cambio de temperatura, entonces lo multiplicamos por eso. Que este lo tenemos es de una manera fácil la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿cierto? Y con esta fórmula tenemos lo que es el cambio de longitud, la cual nos va a servir para hallar la longitud final de la varilla. Entonces diríamos fácilmente que longitud final es longitud inicial más cambio de longitud. Pero a esto se le agrega un factor común y la fórmula nos quedaría longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más el alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, como ya lo dije, por la diferencia de temperatura. Se tiene que tener en cuenta que el coeficiente, el delta, se expresa en grados centígrados, ¿cierto? Pero no se expresa así, sino que se expresa de esta forma. Grados centígrados a la menos 1. Entonces, pues estos números, este valor siempre va a ser muy pequeño, muy corto, no va a ser la gran cosa. Listo. Entonces, ahorita pasamos con la dilatación superficial, que prácticamente es como si tuviéramos una lámina de metal. Entonces, donde tenemos lo que es la altura inicial, la longitud inicial y el área inicial, que es lo que se va a hallar con esta fórmula, que es el área final, ¿cierto? Listo. Eso
se hace de la siguiente manera. Tenemos lo que es la lámina inicial y la lámina final, ¿cierto? Donde, como ya lo dije, pues teníamos una altura inicial y una longitud inicial, y necesitamos, que son estas medidas, hallarlo, ¿cierto? Esto es lo que necesitamos hallar. Listo. Para hallar esto, tenemos que empezar prácticamente con la fórmula que acabo de explicar de la dilatación lineal, que empezamos con la longitud. Entonces ya sabemos que la fórmula que nos dio al final es longitud igual a longitud inicial por 1 más el alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, como ya lo he dicho, por el cambio de temperatura, ¿cierto? Y esto mismo se hace con la altura. Entonces tenemos que altura es igual a altura inicial por 1 más alfa por el delta de temperatura, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener lo que son las longitudes de longitud y de altura, ¿cierto? Y ahorita necesitamos lo que es hallar área. El área prácticamente es igual a longitud inicial por 1 más alfa por el cambio de temperatura por esta fórmula, que es altura inicial más 1 más alfa por el cambio de temperatura. Pero entonces a esto, prácticamente a esta fórmula que tenemos aquí, tenemos que agregarle lo que es la propiedad de conmutativa de la multiplicación. Y entonces ahí es donde empezamos a cambiar el orden de los factores. Entonces nos dice que área es igual a longitud inicial por altura inicial por 1 más alfa por temperatura, por cambio de temperatura, elevado a la 2, pues porque tenemos uno y tenemos otro que lo estamos multiplicando, entonces es elevado a la 2. Y sabemos que esto entonces viene siendo esto, que es área inicial. Cuando tenemos esta fórmula, lo que vamos a desarrollar es, lo que vamos a hacer es un desarrollo algebraico de la expresión. Entonces, en primer paso lo que hacemos es elevar al cuadrado el primer término, dándonos la fórmula así. Entonces nos dice que A es igual a área inicial por 1 elevado a la 1, pues es 1. El siguiente paso es 2 veces el primer término por el segundo término, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? 1 por alfa viene siendo más 2 alfa, ¿cierto? Por temperatura inicial. Y luego el tercer paso del segundo término elevado al cuadrado, donde afecta el alfa y la temperatura de cambio. Que entonces sería por alfa al cuadrado por temperatura, cambio de temperatura al cuadrado. Listo. ¿Qué pasa aquí? Que el coeficiente de dilatación lineal normalmente es, como ya he dicho, es un valor muy bajo. Entonces aquí, ¿qué se hace? Es prácticamente aproximarlo a 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos que tenemos, digamos que tenemos un coeficiente intelectual de 10 elevado a la 6, a la menos 6, ¿cierto? Y esto lo elevamos a la 2. Esto nos da como resultado un 10 elevado a la menos 12, lo cual es un número muy bajo, entonces mejor primero se cancela esta parte y se aproxima a 0, cancelándose solamente. Entonces nos queda la fórmula para hallar la dilatación superficial como área igual a área inicial por 1 más
2 alfa por cambio de temperatura. Y prácticamente pues esta es la segunda fórmula que nos da, que es lo de la dilatación superficial. Y de ahí tenemos lo que es la volumetría, dilatación volumétrica. Que aquí pues ya se empieza a manejar lo que son el eje X, Y y Z, ¿cierto? Donde tenemos altura, longitud y profundidad. Entonces, vamos a iniciar. ¿Dónde está? Aquí. Entonces tenemos un volumen al cual, si le aplicamos, al cual lo vamos a llamar volumen inicial con una temperatura inicial, ¿cierto? Entonces, si le aplicamos calor, el volumen va a crecer. Normalmente esto se puede hacer tanto con sólido, gaseoso y líquido. Con cualquiera de los tres, hablando de volumetría, se puede hacer. Entonces, aquí tenemos lo que es una volumetría. Si recordamos lo que es la dilatación lineal, primero tendríamos que hallar el cambio de temperatura, que es igual, es temperatura final por temperatura inicial, ¿cierto? Porque aquí pues ya tiene una temperatura final. Entonces, vamos a empezar con volumetría, ¿cierto? Y tenemos que delta de volumetría es igual a beta por volumen inicial por delta de temperatura o cambio de temperatura. Este beta es el coeficiente de dilatación volumétrica. Coeficiente de dilatación volumétrica, ¿cierto? Entonces aquí lo que hallamos es como el cambio de área en metros o centímetros cúbicos entre este y este, ¿cierto? Listo. Entonces esta fórmula aún la necesitamos. Ahorita vamos a hallar lo que es la volumetría. Entonces tenemos que la volumetría completa final es igual a volumen inicial más el delta de volumen. Que prácticamente esto se representa así. Volumen inicial es igual, volumen final es igual a volumen inicial más el beta por volumen inicial por delta de temperatura, al cual se le aplica un factor común, quedando la fórmula volumen igual a volumen inicial por 1 más beta por delta de temperatura. Y esta pues sería la fórmula la cual nos daría el volumen total cuando se cambian las temperaturas de una dilatación volumétrica. Listo. El siguiente tema es sobre la relación medio-material. ¿Cómo así? Es que es importante resaltar en cómo esta intervención de estos materiales y cómo sabiendo su desarrollo o su evolución o su interacción con este medio, con la temperatura, pues esto ambientalmente en qué influye y cuál es la importancia que tiene. Estos materiales que nosotros les presentaremos a continuación son catalogados como sostenibles y son los que mayor resistencia tanto térmica como de adaptabilidad natural pues poseen. Estos hacen parte del entorno natural que se tiene, o sea, son muchos extraídos de ese mismo entorno para generar un bajo impacto de carbono y responden a unas condicionales climáticas que proveen confort y un bajo impacto ambiental, como dije. Es importante reconocer el cómo influye, dado que aquí se hace un proceso muy importante, que puede ser incluso el de la reutilización o el del reciclaje, y es que estos materiales también poseen la capacidad de que cuando cumplen cierto ciclo de vida útil pueden reutilizarse o pueden pasar por un proceso que les permite volver a ser útiles y funcionales y no pierden sus características que los hacen, por ejemplo, que funcionen
térmicamente, como un aislante térmico o de resistencia climática propiamente. Entonces, digamos, aquí tenemos una gráfica, que es un círculo, que muchos dicen, bueno, digamos que este es con el plástico, pero en especial más o menos así funciona, cómo sería esta interacción de los materiales con el medio donde se dan. Entonces, digamos que hay unos envases que son diseñados, fabricados y distribuidos por empresas. Entonces, ellos tienen esa responsabilidad y el sector constructivo debe tener esa responsabilidad de que estos materiales se garanticen para su reutilización. Y entonces, una vez se convierten en residuo, se deben separar, pasan por un proceso de separado, pues dado cuando finalice su ciclo de vida útil, estos materiales se deben recoger y posteriormente se seleccionan en unas plantas y pasado por ese proceso, como un ejemplo sería el del ladrillo, que, que cuando se deja de utilizar se puede volver a coser y vuelve a darle la forma. Entonces este mismo proceso funciona para el reciclado y que nuevamente se cierre el círculo, permitiendo que se vuelvan a utilizar los materiales. Bueno, entre los materiales encontramos el barro cocido, el cual es un material sustentable, es de fácil accesibilidad, cuenta con propiedades como la higroscopicidad, la cual es la capacidad que tiene este mismo material de absorber la humedad, también cuenta con aislamiento y bajo radioactividad a la hora de su elaboración. Y este procede a tener una gran cantidad de multitud de aplicaciones a la hora de hacer uso de esto. También hallamos lo que es el bambú, que también conocemos coloquialmente como la guagua, lo cual es un material sustentable, renovable, de alta resistencia, es un material de alto crecimiento y a pesar de que puede ser relativamente limitado, pues a la hora de hacer uso de este se debe hacer siembra de ese mismo, al igual como su hermano la madera, que también cuenta con estas mismas características. Siguiente diapositiva. Luego encontramos el cemento termocrómico, el cual es un material entre la categoría de inteligentes, que entre sus mayores características es que cambia de color dependiendo de la temperatura, tanto el exterior como el interior del proyecto, la vivienda, el edificio, etc. Y este aumenta o disminuye su temperatura interior dependiendo de la temperatura que se encuentre hacia el exterior del volumen del proyecto. Luego encontramos el hormigón autorreparable, el cual entre sus mayores características es que cada vez que haya una grieta o una abertura en este material, en este hormigón, pues las bacterias con las que cuenta este material tienen la capacidad de alimentarse del oxígeno, lo que hace que se regenere como una especie de calcio entre esas grietas, permitiendo así que este se autorregenere en sus heridas. También este es considerado uno de los materiales del futuro y un material inteligente. Concreto, el concreto que se autorrepara. Una característica del concreto común es que al paso del tiempo aparecerán en su superficie microgrietas, que deben ser reparadas por personal y maquinaria. Pero este nuevo tipo de concreto puede repararse a sí mismo sin necesidad de manos humanas. Esto es posible gracias a las cepas de la bacteria Bacillus pseudofirmus que se mezcla con el concreto. Cuando se presenta una grieta y entra en contacto con el ambiente, las bacterias comienzan a alimentarse del lactato de calcio que se produce y lo convierten en calcita, lo cual resulta en el sellado de la misma. Con el concreto autorreparador se espera una mejora considerable de la vida útil del mismo, brindando un ahorro en los costes y permitiendo que las construcciones sean aún mucho más rentables. Bueno, también como para ahondar un poco más en el tema de los materiales, pues en este caso los materiales catalogados como del futuro o lo que supone la nueva tecnología constructiva, pues es que a medida que se aumenta esa conciencia medioambiental, se ha buscado de una u otra forma a través de los años, pues sabemos que ya tenemos un impacto inmenso que es irreversible, pero hay maneras de cambiarlo pues a largo plazo. Entonces en este caso, digamos que en busca como de ese ahorro, pues eso también ha empujado como el cambio y el ámbito de la construcción en mejoras para hacer viviendas un poco más sostenibles y que existan viviendas con eficiencia energética. ¿Esto qué permite? Pues que exista un mejor aislamiento térmico para garantizar que pues este hogar sea confortable tanto en verano como en invierno, o sea, sin importar la estación. Y lo segundo es el ahorro también económico,
porque existe pues un costo económico que es muy importante y así se emiten menos gases de efecto invernadero a la atmósfera, entonces reduciendo también esa huella de carbono que tenemos. Aquí en esta imagen también pusimos una parte de lo que es la eficiencia energética y es que habla de que debe constar como de unos o de lo que ayuda un hogar que tiene una eficiencia energética. Entonces, esto implica que el ahorro energético sea mayor, garantiza un cuidado del medio ambiente, también disminuye en costos como sería el recibo de luz, hay un ahorro económico. Como dije, disminuye también las emisiones de CO2 en la atmósfera, se puede calcular este ahorro energético y ahora les explicaré cómo con la implementación de estos materiales y pues así también se permite un desarrollo sostenible mucho más eficiente. Este gráfico de la siguiente diapositiva ahí, listo. En esta siguiente diapositiva nosotros vemos un gráfico que son como unas barras con unas letras en mayúsculas, que va desde la A hasta la G. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Resulta que muchos electrodomésticos que nosotros consumimos, pues para nuestros hogares, tienen un rango y se exige, o sea, por ley se exige que marquen qué eficiencia energética tienen o cuánto gasto energético poseen. Entonces, siendo el A, que es el menos contaminante o el que menos energía consume y gasta, y el G siendo el más contaminante o el que más impacto tiene, ¿cierto? Aquí, ¿cómo queremos hacer esta relación con el tema de los materiales? Y es que esta eficiencia energética, como les dije, no se da solo con la adquisición o con la compra o la implementación de productos o electrodomésticos, en este caso, pues de menor consumo, o sea, no son los que sean de la línea A. Esto también se puede aplicar en lo que es la concepción y pues como en ese desarrollo constructivo que se hace, porque entonces se hace un enfoque que es un poco más sostenible y se vuelve también un desarrollo responsable. Entonces, a la hora de plantear un proyecto arquitectónico y mirar cómo los materiales influyen en este, pues se puede implementar que con materiales de no necesariamente menor costo, pero que sí generen como un menos impacto, pues eso a largo plazo también va a hacer que las edificaciones o que las construcciones sean de menor costo energético, o sea, que tengan una mayor eficiencia energética y que pues a largo plazo sean más durables y no generen pues este impacto tan negativo que es lo que queremos como debatir y lo que queremos como enfocarnos en la exposición. Siguiente, por favor. Listo. Acá hay algo muy importante y es el avalo de la CSIC. Este es el Consejo Superior de Investigación Científica. Él hace parte del proceso de la Agenda 2030, que es de la ONU, ¿sí? Que es lo que estamos viendo también de cómo se puede implementar como estas estrategias de desarrollo sostenible. Y es que desde el año 2017 esta entidad se ha encargado de estudiar la efectividad y probar nuevos materiales que resulten mucho más eficientes a la hora de la construcción y con un menor impacto. Entonces, digamos que ese impacto ambiental se puede procurar en elementos que sean más durables a través del tiempo. Entonces, en este caso, tenemos el beneficio de dos materiales que son muy importantes y que decidimos también traer a colación, pues para expandir mucho más, que es el hormigón, o bueno, el concreto autorreparable y el cemento termocrómico. Y estos dos materiales pues suponen como la construcción del futuro. Aquí hay una imagen que decimos poner, que es de Comeva, eso es un centro de salud, un nuevo edificio de Comeva de centro de salud en el Valle, en Palmira. Digamos que aparte de implementar lo que es pues la ventilación natural y catalogarse como sostenible, también incluye un poco lo que es la reutilización de los materiales. Entonces, dándonos cuenta que también en nuestro entorno existe y hay ejemplos de cómo se pueden implementar los materiales para una mayor eficiencia energética. A la hora de hablar sobre la responsabilidad desde la arquitectura y cómo quisimos resaltar estas características para responder no únicamente a nuestro usuario, sino también al entorno inmediato. ¿Puedes pasarla? Bueno, en nuestro primer argumento encontramos que las condiciones físicas de los materiales suponen un factor determinante a la hora de plantear una construcción eficiente. Por esto mismo, los materiales catalogados como sostenibles son los que mayor resistencia térmica y adaptabilidad natural deben de poseer, dado que hacen parte del entorno natural de donde se extraen para la construcción y responder
a las condiciones climáticas de forma previamente eficiente, proyectando un mayor confort en el impacto hacia la vivienda. Como quisimos resaltar las siguientes características, las cuales son las condiciones físicas de los materiales, suponen que es un factor aún más determinante a la hora de plantear una construcción completamente eficiente. También sobre cómo los materiales deben de ser previamente catalogados y especificar que sí son estos realmente sustentables y que su mayor resistencia térmica y adaptabilidad natural pueden ser usadas de forma completamente eficiente. También encontramos materiales que pueden ser catalogados como sustentables cuando responden a condiciones climáticas, proyectando un gran confort, además de un bajo impacto ambiental en las construcciones. Y por último encontramos que muchos de estos materiales sustentables extraídos del entorno natural pueden generar un impacto ambiental dependiendo de qué clase de características querramos resaltar de este mismo entorno. Como por ejemplo encontramos la casa Parrón, la cual es una casa que está construida en Chile, es una casa autosustentable, donde el arquitecto Jaime Romero quiso resaltar las siguientes palabras, que eran: la sustentabilidad y la eficiencia energética está circunscrita a los sectores con mayor acceso económico. Y lo que estamos buscando con esto es demostrar que con mayores técnicas de construcción se puede expandir la sustentabilidad a sectores más populares. ¿A qué se refiere este arquitecto? A que muchas veces se piensa que a la hora de hacer una construcción sustentable se necesitan de materiales extremadamente caros, y no, realmente no son materiales caros, y también se hace uso por medio de técnicas autosustentables. Se puede hacer la elaboración de una vivienda, la cual no necesita de materiales caros, valga la redundancia, como por ejemplo podemos ver en la casa Parrón, la cual utiliza concreto. En algún momento se debió haber hecho uso del barro cocido, y también se hace uso de la guadua, como se puede presenciar en las fotos, donde se hace uso de estos elementos para que haya una muy buena circulación de aire, donde se hace un levantamiento de la misma vivienda para que el aire pueda circular por bajo de este mismo proyecto. Y también se hace uso por medio del tejado que se está utilizando en la cubierta, que permite hacer un mayor control de iluminación solar y que esta no incida de forma negativa, sino que esté presente y no haya necesidad de hacer uso de energías eléctricas dentro de la vivienda. El segundo argumento que propusimos fue que desde el uso de los materiales que se pueden extraer del mismo entorno de intervención se reduce la huella de carbono a la hora de construir, y gracias a sus propiedades generan confort climático y térmico. Y a partir de esto sacamos 4 puntos muy importantes en los que pudimos ver que el uso de los materiales que se pueden extraer del mismo entorno de intervención pueden reducir la huella de carbono a la hora de construir, y que gracias a las propiedades de estos materiales se puede generar un confort climático y térmico en el espacio, en el cual los materiales que resultan como una variable ecológica y resistente está la guadua de la región cafetera, cuya extracción y crecimiento acelerado es menos invasiva que la de la madera tradicional. Y también está el barro cocido, que reutiliza los residuos de ladrillo y la arcilla calentada, generando así positivamente una rebaja radioactividad y buena inercia térmica y reciclabilidad. El ejemplo que pudimos encontrar fue el campus, que posee una estructura en guadua y ladrillo, y además los materiales que generan confort y bajo impacto ambiental gracias a sus propiedades de localización y extracción. Listo. Y el último argumento que nosotros decidimos resaltar aquí, y que también nos parece muy importante, es sobre las nuevas innovaciones y pues, el futuro de los materiales sostenibles. Entonces nosotros sacamos precisamente. Las nuevas innovaciones en materiales sostenibles son el futuro del sector constructivo. Dados los daños causados por el cambio climático, este sector se ha visto responsable por el deterioro y desecho de materiales de construcción. Aquí hay un punto muy importante que, como decía mi compañero en el primer argumento, era que nosotros como arquitectos tenemos también una responsabilidad ambiental, socioambiental realmente, por la implementación de estos materiales o de estos residuos de materiales que se pueden como generar
a raíz de una construcción no sostenible y que no tenga como todos los lineamientos que nosotros les hemos mencionado. Hay otro punto muy importante complementando este argumento y habla sobre algo que ya habíamos visto, que era el tema de la eficiencia energética en las viviendas, pues que esta ya no supone una utopía lejana, sino una realidad que nos permite la implementación de materiales nuevos y sostenibles como los vimos. Los más renombrados por su alta eficiencia energética, que fue los que ya estudiamos, eran el concreto autorreparable y pues el concreto termocrómico. Estos dos representan una durabilidad mayor o eficiente a lo que es el concreto tradicional, pues gracias a las microcápsulas bacterianas, que fue lo que también ya vimos, que logran reparar estas grietas y son las que se forman en la estructura. Y el otro, pues gracias a su modulación térmica, que nos permite como implementar un poco más como este confort al interior y al exterior de las viviendas. Como subargumentos o como esta extensión del argumento encontramos 4 puntos fundamentales y es por lo que se caracteriza el uso de estos materiales y habla de las nuevas innovaciones en estos materiales sostenibles que suponen ese sector constructivo. También nos habla de los daños causados, pues como les dije, la responsabilidad arquitectónica, la eficiencia energética, que ya no es una utopía, digamos que esos son como los puntos principales que sacamos del argumento pues completamente. Y pues aquí vamos el ejemplo que sería, que también es pues de acá de Colombia, que es el Centro de Desarrollo Infantil El Guadual. Este tiene una característica muy particular y es que además de generar de manera integral como esta educación y la recreación y los servicios pues para el sector respondiendo a una sociedad, también es eco-friendly, por decirlo así. Tiene un bajo impacto ambiental, los materiales son sacados de la zona propiamente y ellos fueron también pioneros en la implementación de nuevos materiales como lo fue el concreto autorreparable. En una investigación que se hizo sobre este argumento precisamente se demostró que los materiales extraídos de las mismas zonas y la implementación de nuevas técnicas como mezclar la guadua con este concreto que se autorrepara generaba una mayor durabilidad a la zona y como al lugar de intervención. Pues digamos que este es en el departamento de Villarrica del Valle del Cauca y aquí hay algo muy importante y es que dadas las condiciones también térmicas de ese lugar, estos materiales permitieron ese confort y permitieron pues que se catalogara como la nueva tecnología constructiva mezclada con lo que es una construcción tradicional para un centro de bienestar social. Entonces digamos que esa es una característica muy importante a resaltar y pues ese sería el tema de nosotros. Precisamente resaltando la importancia de cómo la implementación de estos materiales, no necesariamente los más costosos, pero los que sí nos van a generar esa durabilidad y que son catalogados como sostenibles, nos permiten generar mayor conciencia en la construcción de estas